Buenas, ¿qué tal? Hola Gaby, un placer estar nuevamente con ustedes. Sí, Marce, estamos muy contentos de volver a reunirnos en el espacio de Vanguardbit para hablar de esta actividad que se desarrolla en los viñedos y en las bodegas, pero que también involucra a muchos otros actores, porque los agrónomos y los enólogos nos ocupamos de cuidar las vides y hacer el vino, pero después hay que comunicarlo y tiene que llegar al consumidor, y allí aparecen figuras muy importantes, claves, diría yo, para propiciar ese encuentro. Exactamente, Gaby. Ahí aparecen los sommeliers y en este caso nos referimos a ellos. Se trata de una profesión relativamente reciente en nuestra región, un poco más antigua en otros países vitivinícolas, pero de suma importancia para trazar ese puente de unión entre el vino y los consumidores. Vamos a compartir ahora una entrevista que le hicimos al sommelier Marcelo López, donde nos cuenta en qué consiste su trabajo. Dale, Marce, la vemos. Gaby, bienvenida a la gloria. Muchas gracias, qué placer. Salud. Salud. Te recibimos con nuestro vino de la casa. Pero mucho vino gusto. tirado. Acá estoy en La Gloria con el sommelier Marcelo López Viskupovich, que va a contarnos un poquito cuál es su función como sommelier y estos contenidos que estamos haciendo son para nuestros seguidores de Vanguardbit, así que te están escuchando. Bien. Marce, siempre es controvertido el rol del enólogo y el rol del sommelier. Se confunde quizás. Así ¿Y vos tenés alguna manera como para definirlo? Yo lo tengo Totalmente. así muy sencillo. Enólogo en producción, sommelier con el consumidor. Exactamente. Pero bueno, expliquémosle un poquito a la gente de qué se trata. Nada, una figura que va tomando cada vez más espacio en el ambiente, en el mundo del vino, en varias áreas. El enólogo, como bien decís, es el que produce el vino y el sommelier, para mí me gusta decir, el que lo comunica, ¿verdad? Ya sea a través de una vinoteca, ya sea a través hablando de vinos, como en este caso, a la gente dando degustaciones, o presentando una carta de vinos o ofreciendo un vino directamente en un restaurante. Siempre comunicamos el trabajo que bien hacen ustedes. Entonces, ese es básicamente el trabajo del sommelier. Bien dijiste la carta de vinos. Al momento de armar una carta tenés muchísima oferta de vinos, el lugar quizás se especializa en algunos platos. ¿Cómo armás la carta? Y por otro lado, ¿haces una carta dinámica? ¿Te gusta que siempre vayan rotando los productos? ¿O te gusta tener la carta abierta para que el que pida un vino X esté en la carta? El mayor trabajo de un sommelier, además de saber de vinos y de productos que el cliente puede disfrutar en el espacio que visita, tiene que saber leer muy bien a la gente, a lo que la gente necesita, no importa el gusto personal del sommelier. Muchas veces me preguntan qué vinos te gustan, no importa qué vino me gusta a mí, sino tengo que sondear a mi cliente para lograr entender cuál es el vino ideal que él puede disfrutar en ese momento, en ese lugar, en ese espacio. Tengo que evaluar lo que el restaurante necesita, lo que el restaurante está necesitando en ese momento puntual, si está por abrir, si tiene que cambiar la carta y demás. Entonces, en función a eso, primero tenemos que elaborar la carta. Y después, bueno, una vez con ese segmento de vinos, como te decía, sondear al cliente para ver cuánto quiere invertir en la botella, qué es lo que va a comer, y más allá de lo que el cliente te comunica, saber leer qué es lo que va a querer en ese momento preciso, ¿no? Si es una reunión de negocios, si está con su mujer, si está con amigos. Entonces, en base a eso uno tiene que leer la mesa en cierta manera. Qué importante es llegar a un lugar y encontrar a alguien amigo que te pueda aconsejar para que vos quedes bien, para que te luzcas, para que elijas el vino apropiado, que esté dentro de tu presupuesto. Dentro de la comunicación está ese contar de qué trata el proyecto, el vino que está en la copa. Hay mucho siempre para contar atrás de una botella. Uno trata de comunicar y hacer entender todas las cosas que pasan hasta que esa botella llegue a ese destino, sea en Mendoza o sea del otro lado del mundo, ¿no? Es hasta emocionante cuando la gente logra entender eso. Bien.
Y a ver, vamos ahora a dar unas recomendaciones de cómo se guardan los vinos. Vos que sos el sommelier y que estás acostumbrado a comprar vinos, algunas partidas a lo mejor más grandes, algunos a guardarlos. Acá estamos en una cava, entonces en la cava la temperatura por supuesto es apropiada, la luz, la botella acostada. A ver, demos algunos tips para que la gente en su casa, si no tiene una cava como en este caso, pueda guardar sus botellas lo mejor posible. Perfecto. Principalmente, a ver, como vos decís, si no tiene una heladerita, una cava en donde va a conservar esa caja, ese vino que compra, lo que más daño le puede llegar a hacer son los cambios bruscos, ya sea de temperatura. Mucha gente me dice, sí, yo lo pongo en el piso abajo de la cama y resulta que tiene calefacción, losa radiante, y en el invierno ese cambio de temperatura le termina cocinando el vino. Bien. Entonces lo importante es que elija lugares en donde la temperatura es más bien baja, idealmente abajo de los 15 grados sería algo ideal. Por lo general en el suelo siempre es donde, mientras más abajo está, más baja la temperatura. Estos muebles tan bonitos que quedan arriba de la heladera son solo estéticos. Es un pésimo lugar para guardar vino porque hay variables de temperatura cuando arranca el motor y luego se apaga. Hay que buscar un lugar en donde no tenga cambio de temperatura, que no le llegue el sol, que no le llegue la luz ultravioleta, la de los tubos. Esa es muy dañina para el vino. Y después, a ver, si la guarda no va a ser extremadamente larga, no va a guardar vinos durante muchísimo tiempo, que el vino esté parado no le hace nada, más allá de la humedad que tenemos acá. Y personalmente, en el tema de guardado de vinos, yo siempre recomiendo que sea una guarda con un sentido, que no guarden vinos por guardar. Porque muchas veces uno llega a tomar el vino, los vinos tienen una curva de vida que cada vez se ponen mejor, luego uno cambia y luego se empiezan a apagar hasta que mueren en un vinagre, en un agua sin sabor. Un vino que eligen, que les gusta, que lo compren la caja y van viendo, lo prueban a los 6 meses, al año, y ven cómo el vino va cambiando, y cuando empezó a caer es el mejor momento para invitar amigos, compartirlo y tomárselo todo, pero no guardar porque sí. Excelente consejo, no guardemos vinos porque sí, tomémoslo, disfrutémoslo, sobre todo con amigos. Y bueno, queremos agradecerte un montón este espacio, este tiempo compartido para Vanguardvit, donde nuestros seguidores nos hacen preguntas muchas veces y quizás te volvemos a contactar en otra ocasión para ir respondiendo las preguntas. Perfecto. Salud. Marcelo. Bueno, gracias Marcelo por dejarnos todas esas recomendaciones que nos sirven para cuidar bien el vino y poder disfrutarlo, Gaby, en toda su plenitud. Bien, hoy compartimos la primera parte de la nota con el sommelier de la Gloria Cantina, pero charlamos muchos temas más con él y entonces los iremos compartiendo en los programas que siguen. Perfecto, y ahora entonces, ¿con qué seguimos, Gaby? Bueno, y ahora vamos a seguir hablando de vino, por supuesto, y en esta ocasión con el enólogo Federico Bisotto, que nos cuenta en qué consiste la estiva. Vamos a verlo. Estamos ya en la parte de estiva. Contanos un poquito tiempo que quedan los vinos en estiva, qué precauciones tenés que tener, recomendaciones. Sí, bueno, a ver, nosotros las líneas Gran Reserva e Íconos, que son estas que vas a ver en estivas, nosotros siempre que realizamos un fraccionamiento dejamos el primer día paradas y ya después venimos y acostamos. O sea que la estiva depende mucho de lo que sería la gama o la línea del vino que estamos elaborando o estivando en este caso. Por una cuestión de rotación. A ver, estos vinos además, primero por una cuestión de proceso. Las líneas jóvenes, que son vinos, te diría casi del año, en nuestro caso, son vinos que tienen mayor rotación y los colocamos en canastos. O sea, una vez que nosotros realizamos el fraccionamiento, colocamos en canasto porque seguramente en el corto plazo vamos a vestir para que salgan al mercado. Sí, lógicamente damos ese tiempo de estabilización del vino en la botella
por esa condición de fraccionamiento que ha sufrido ese vino, ese estrés que ha sufrido ese vino, una vez colocado en un envase de 750. Una vez que se estabiliza eso, ya se viste y sale al mercado. En este caso, los vinos de estas características les ayuda mucho el tema de poder reposar en botellas. Una cosa que nos preguntan muchos nuestros seguidores es, ¿el vino tiene que permanecer acostado siempre en estiva, tanto en la bodega como en la casa? ¿Es así, Fede? ¿Y por qué? Sí, a ver, bueno, por una cuestión de que el líquido, el vino, va a estar en contacto con ese tapón y va a lograr la humedad de ese tapón. El tapón es uno de los insumos, uno muchas veces lo llama como insumo, pero es uno de los cuerpos más importantes de una botella. Es el que nos permitiría un poco que el vino, con los años, si el vino se ha sido elaborado, pensado para tomarlo en varios años, justamente para que no fracase la idea que ha tenido el enólogo, es que tengamos un buen tapón como para que no haya ningún tipo de deterioro por parte del vino en sí. Es uno de los puntos críticos, te diría, más importantes. Por eso estos vinos hay que tener mucho cuidado con qué tipo de tapón se fraccionan o se embotellan. En este caso nosotros trabajamos con tapones naturales de una empresa que garantiza digamos, que vos no vayas a tener problemas de precursores aromáticos que puedan llegar a afectar la condición organoléptica del vino. Un placer, como siempre, hablar con Fede, un amigo, una persona con mucho sentimiento, con mucha pasión, un tipo sensible para los aspectos de la viticultura y sobre todo de la enología. Así que salud, Fede. Ha sido un placer esta recorrida por la bodega. Salud. Una vez más, confirmamos que el vino es una bebida que merece cuidados a lo largo de todo su proceso de elaboración. Sí, porque atender esos detalles garantiza la calidad del producto. Y como en toda cadena, cuidar cada eslabón es importante, empezando por el viñedo y continuando después, obviamente, por la bodega. Y como decía Marcelo antes, también en los espacios de comercialización, como lo son las vinotecas y los restaurantes, porque así podemos disfrutar de la mejor expresión del vino. Tal cual, Marce, porque nuestra materia prima es la uva y allí empieza todo, en el viñedo, al momento de plantar las vides, en cada tarea cultural que se realiza como el riego, la poda, los desbrotes y el raleo. Es así, todo el año se trabaja con esmero y dedicación para llegar al momento de la cosecha, con una uva de calidad, que deberá ser muy bien tratada en la bodega, desde la recepción, pasando por el despalillado, el incubado, la fermentación, los remontajes y cada proceso hasta llegar a la crianza, el embotellado y la salida al mercado. Totalmente de acuerdo. Mucho trabajo, muchas personas involucradas y un único objetivo, que es hacer del vino una bebida para el placer de todos los sentidos. Bueno, realmente qué lindo y qué completo el programa de hoy. Hablamos de la sommelería, hablamos de la estiva y como siempre nos dimos el gran gusto de compartir un gran momento con todos ustedes. Bueno, como es habitual, les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Allí también vamos compartiendo contenidos sobre la vid y el vino. Los esperamos en nuestro próximo encuentro por la pantalla del canal Acequia. Gracias y hasta la próxima.